Archivo sombrio. La hija que fue borrada del mundo. El caso de la Hacienda San Gabriel, 1888-1923. Archivo incompleto. Documentos fragmentarios y testimonios no verificados. Enterraron un ataúd vacío en el verano de 1888. La familia Echavarría anunció que su hija menor, Dolores, había fallecido de fiebres a los 19 años. Hubo un funeral solemne en la capilla de la hacienda, con el féretro cerrado. Hubo misas de difuntos durante 9 días. Hubo lágrimas, condolencias y el luto riguroso que las familias de Alcurnia observaban en aquella época. Pero los vecinos de la hacienda San Gabriel contaban otra historia. Decían que, durante más de 30 años después del funeral, se escuchaban llantos que salían de las paredes de la casona, sollozos ahogados que llegaban de noche cuando el viento se calmaba y el silencio del campo era absoluto. Lamentos que parecían venir de algún lugar bajo tierra o detrás de los muros de piedra, o desde una habitación que no aparecía en ningún plano de la casa. Los trabajadores de la hacienda renunciaban sin explicación. Las criadas huían en medio de la noche, persignándose y negándose a hablar. Los arrieros que pasaban cerca de la propiedad apuraban el paso cuando el sol empezaba a caer. Y todos, absolutamente todos, juraban lo mismo. Dolores Echavarría no había muerto en 1888. Había sido enterrada viva. No en la tierra del cementerio familiar, sino entre las paredes de la casa donde había nacido, condenada a vivir en la oscuridad total, sin luz, sin voz, sin existencia, hasta que la locura o la muerte la reclamaran. Esta es la historia de la hija que fue borrada del mundo, una historia que, según los archivos que hemos podido reunir, no terminó hasta 1923, 35 años después del funeral de un ataúd vacío. Introducción del canal. Bienvenidos al Archivo Sombrio. Soy el guardián de estos documentos olvidados, el investigador que desentierra los casos que la historia oficial prefirió sepultar. Cada semana abro los archivos más perturbadores, las historias que nadie quiso contar, los misterios que siguen sin respuesta después de décadas o siglos. El caso que les traigo hoy es, quizás, uno de los más perturbadores que he documentado. No es la historia de un crimen pasional ni de un asesino desconocido. Es la historia de algo peor. La crueldad calculada de una familia contra una de las suyas. El horror de ser borrada de la existencia mientras aún se respira. Antes de comenzar, necesito pedirles algo. Si este tipo de contenido les interesa, si quieren seguir desenterrando estos archivos conmigo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún caso. Dejen su like si creen que estas historias merecen ser contadas. Y algo más, comenten desde qué lugar del mundo están vigilando este caso con nosotros. Me gustaría saber de dónde vienen los guardianes del Archivo Sombrio, quiénes son los que se atreven a mirar hacia las sombras del pasado. Dicho esto, apaguemos las luces y adentrémonos en la oscuridad de la Hacienda San Gabriel. Esta historia comienza en 1869. Primera parte. La familia. Capítulo 1. La Hacienda San Gabriel. La Hacienda San Gabriel se alzaba en un valle fértil del centro de México, rodeada de campos de maíz y maguey que se extendían hasta las montañas en el horizonte. Era una propiedad antigua, fundada en tiempos coloniales, que había pasado de generación en generación hasta llegar a manos de la familia Echavarría a principios del siglo XIX. Para 1869, cuando nació Dolores, la hacienda era una de las más prósperas de la región. Miles de hectáreas de tierra cultivable, cientos de trabajadores, una casona principal que parecía más un palacio que una residencia rural. La casona era impresionante. Había sido construida en el siglo XVII y ampliada varias veces a lo largo de los años, cada generación añadiendo alas, patios, dependencias.
Tenía dos pisos principales, un sótano profundo que se usaba para almacenar vinos y granos, y una torre cuadrada en la esquina noreste que, según la tradición familiar, había servido como puesto de vigilancia contra bandidos en épocas más peligrosas. Los muros eran de piedra volcánica, gruesos como los de una fortaleza, capaces de resistir temblores y asaltos. Las ventanas del primer piso tenían rejas de hierro forjado, oscurecidas por los años, pero todavía sólidas. Los techos eran altos, con vigas de madera oscura que crujían con el viento, y en las noches de tormenta esos crujidos sonaban como los lamentos de alguien atrapado entre las vigas. Los pasillos eran largos y sombríos, iluminados apenas por candelabros que dejaban más sombras que luz. En algunos tramos uno podía caminar 20 pasos sin encontrar una ventana, sumergido en una penumbra que parecía tener peso propio. Los pisos eran de baldosas de barro cocido, gastadas por generaciones de pasos, con manchas oscuras que nadie podía explicar del todo. Era una casa hermosa, pero también era una casa que parecía guardar secretos. Una casa donde el silencio tenía peso, donde los ecos duraban demasiado, donde uno siempre tenía la sensación de estar siendo observado por ojos que no se podían ver. Los rincones parecían más oscuros de lo que debían ser, las escaleras parecían más largas de lo que eran, las puertas parecían abrirse y cerrarse por voluntad propia. Los trabajadores de la hacienda, en su mayoría indígenas que vivían en las rancherías cercanas, trataban la casona con una mezcla de respeto y temor. Decían que la casa tenía memoria, que las paredes recordaban todo lo que había pasado dentro de ellas a lo largo de los siglos. Decían que, en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda, se podían escuchar voces de los que habían vivido y muerto ahí, susurros en idiomas olvidados, pasos en pasillos vacíos, el llanto de niños que habían muerto hace generaciones. Eran supersticiones, por supuesto, leyendas de gente sencilla que no conocía otra forma de explicar el malestar que sentía al entrar en ciertas habitaciones. O eso pensaban todos. Capítulo 2. Don Augusto Echavarría. El patriarca de la familia era don Augusto Echavarría, nacido en 1830, el quinto de su linaje en administrar la hacienda San Gabriel. Los retratos que se conservan de él muestran a un hombre de aspecto severo, rostro alargado, nariz aguileña, ojos oscuros que parecían evaluar y juzgar a quien los mirara. Llevaba siempre barba recortada, vestía de negro incluso fuera de periodos de luto, y caminaba con la rigidez de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Don Augusto era un hombre de su tiempo. Creía firmemente en la jerarquía, en el orden, en la autoridad absoluta del padre sobre la familia. Creía que el honor era lo único que distinguía a una familia respetable de la chusma, y que ese honor debía protegerse a cualquier costo. Había heredado la hacienda a los 25 años, tras la muerte de su padre en un accidente de caballo. Bajo su administración, la propiedad había prosperado. Había modernizado los sistemas de riego, había expandido los cultivos, había construido una pequeña fábrica de pulque que exportaba a la capital. Era un hombre de negocios exitoso, respetado por sus pares, temido por sus subordinados. Pero detrás de la fachada pública había otro, don Augusto. Los testimonios de antiguos empleados, recogidos décadas después, pintan un cuadro diferente. Hablan de un hombre de temperamento explosivo, capaz de castigar con brutalidad a trabajadores por faltas menores. Hablan de una crueldad fría, que se manifestaba no en arrebatos de ira, sino en castigos calculados, prolongados, diseñados para humillar tanto como para causar dolor. Un antiguo capataz, entrevistado en los años 1930, recordaba: «Don Augusto no gritaba, eso era lo peor.
Cuando se enojaba, su voz se volvía más suave, casi un susurro, y entonces uno sabía que lo que venía sería terrible. Prefería un patrón que gritara y golpeara. Al menos eso terminaba rápido. Los castigos de don Augusto podían durar días, semanas, años. Este era el hombre que gobernaba la hacienda San Gabriel. Este era el padre de Dolores. Capítulo 3. La madre y los hermanos. Dona Catalina de Echavarría, nacida Catalina Montes de Oca, era la esposa de don Augusto desde 1855. Era una mujer de belleza frágil, de ojos claros y manos delicadas, criada en una familia de la capital que había venido a menos y que había aceptado el matrimonio con don Augusto como una forma de recuperar la estabilidad económica. No había sido un matrimonio por amor, sino una transacción, juventud y linaje a cambio de seguridad y posición. Dona Catalina había cumplido con sus deberes maritales. Había dado a don Augusto 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Había administrado la casa con eficiencia, había mantenido las apariencias sociales, había soportado en silencio los humores de su esposo. Pero los testimonios sugieren que dona Catalina era una mujer rota, que el matrimonio la había consumido lentamente, que el miedo a su esposo la había convertido en una sombra de la joven vivaz que había sido, que cuando sus hijos necesitaban protección contra la ira de don Augusto, ella bajaba la mirada y salía de la habitación. No la juzguemos demasiado severamente. Era una época diferente, un mundo diferente. Las esposas no tenían derechos, no tenían voz, no tenían escapatoria. Dona Catalina hizo lo que muchas mujeres de su posición hacían, sobrevivió. Pero su supervivencia tuvo un costo, y ese costo eventualmente lo pagaría su hija menor. Los 3 hijos varones de la familia eran Augusto hijo, nacido en 1856, Fernando, nacido en 1858, y Carlos, nacido en 1861. Todos habían sido criados a imagen de su padre, duros, ambiciosos, convencidos de su superioridad natural. La hija mayor, Esperanza, nacida en 1864, había sido casada a los 16 años con el hijo de un hacendado vecino. Había escapado de la casa paterna, aunque su matrimonio, según los rumores, no era mucho más feliz que el de su madre. Y luego estaba Dolores, la menor, la última, la que sin saberlo estaba destinada a convertirse en la víctima más trágica de la familia Echavarría. Capítulo 4. La infancia de Dolores. Dolores Echavarría nació el 15 de agosto de 1869. Era una niña diferente desde el principio. Donde sus hermanos habían sido ruidosos y demandantes, Dolores era tranquila, observadora, casi melancólica. Pasaba horas en la biblioteca de la hacienda, leyendo libros que sus hermanos consideraban aburridos. Caminaba sola por los jardines, hablando con las flores y los pájaros como si fueran amigos. Era hermosa, aunque de una belleza distinta a la de su madre. Tenía el pelo oscuro de los Echavarría, pero los ojos claros de los Montes de Oca. Su rostro era expresivo, móvil, incapaz de ocultar lo que sentía. Cuando sonreía, todo su ser parecía iluminarse. Cuando estaba triste, la tristeza la envolvía como un manto. Don Augusto no sabía qué hacer con ella. Los varones eran fáciles de entender. Se les enseñaba a montar, a disparar, a administrar tierras, a mandar. Esperanza había sido fácil de manejar. Dócil, obediente, lista para el matrimonio que la sacaría de la casa. Pero Dolores era diferente. Tenía ideas propias, opiniones que expresaba aunque nadie se las pidiera, una voluntad que no se doblegaba fácilmente. Don Augusto la miraba a veces con una mezcla de perplejidad y algo que podría haber sido admiración o quizás resentimiento. «Esa nina tiene demasiado espíritu», le dijo una vez a su esposa.
Habrá que domarlo antes de que cause problemas. Dona Catalina no respondió, pero apretó las manos en su regazo, sintiendo el frío premonitorio de lo que esas palabras podían significar. Capítulo 5. La educación de una señorita. En 1880, cuando Dolores cumplió 11 años, don Augusto decidió que era hora de prepararla para su futuro. Contrató a una institutriz de la capital, una mujer severa llamada Dona Mercedes, para que enseñara a Dolores las habilidades que una señorita de buena familia necesitaba: bordado, piano, francés, etiqueta social. El objetivo era claro: convertir a Dolores en una esposa presentable para algún joven de familia respetable, preferiblemente con tierras colindantes o conexiones políticas útiles. Dolores, sin embargo, tenía otros planes. La institutriz descubrió pronto que su alumna era brillante, quizás demasiado brillante. Dolores aprendía francés en semanas. Tocaba piano con una habilidad que sorprendía incluso a dona Mercedes. Leía libros de filosofía e historia que estaban muy por encima de lo que se consideraba apropiado para una jovencita. Pero también era obstinada. Se negaba a bordar, alegando que era una pérdida de tiempo. Cuestionaba las reglas de etiqueta que dona Mercedes intentaba enseñarle. Preguntaba por qué las mujeres no podían estudiar en universidades, porque no podían administrar sus propias propiedades, porque tenían que obedecer a padres y esposos sin cuestionarlos. Dona Mercedes reportaba regularmente a don Augusto sobre el progreso de su hija. Los informes eran mixtos, alababan su inteligencia, pero expresaban preocupación por su espíritu rebelde. Don Augusto escuchaba los informes con el seno fruncido. El espíritu de Dolores, lejos de domarse, parecía crecer con la edad. Tendría que tomar medidas más severas. Capítulo 6. La adolescencia. Los años de adolescencia de Dolores fueron un periodo de conflicto creciente con su padre. A los 15 años, Dolores se negó a asistir a un baile donde don Augusto planeaba presentarla a un joven de una familia vecina. La humillación pública fue algo que don Augusto no podía tolerar. El castigo fue severo: un mes encerrada en su habitación, sin visitas, sin libros, solo con la compañía de sus propios pensamientos. A los 16, Dolores fue sorprendida hablando con uno de los hijos del capataz, un joven de su misma edad llamado Rafael. La conversación era inocente, pero el hecho de que una señorita de su posición hablara con un sirviente era imperdonable. Rafael fue despedido y expulsado de la hacienda. Dolores recibió una paliza que la dejó en cama durante una semana. A los 17, Dolores escribió una carta a su hermana Esperanza, describiéndole su infelicidad en la hacienda, su deseo de escapar, su odio hacia su padre. La carta fue interceptada por don Augusto, que hacía revisar toda la correspondencia que salía de la casa. La carta nunca llegó a Esperanza, y Dolores descubrió que ni siquiera sus pensamientos privados estaban a salvo. Para 1887, cuando Dolores tenía 18 años, la relación entre padre e hija era de guerra abierta. Don Augusto veía en Dolores un desafío a su autoridad, una afrenta a todo lo que él representaba. Dolores veía en su padre un tirano que había destruido a su madre y que ahora intentaba destruirla a ella. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, y en ese enfrentamiento solo uno podía ganar. Segunda parte. La caída. Capítulo 7. El pretendiente. En la primavera de 1888, don Augusto encontró la solución a su problema. Su nombre era don Victoriano Estrada, un viudo de 45 años que poseía una hacienda en el estado vecino. Era un hombre rico, influyente, con conexiones políticas que podían ser útiles para los negocios de don Augusto.
y estaba buscando una nueva esposa, preferiblemente joven, para darle los hijos que su primera esposa, muerta de parto, no había podido proporcionarle. Don Augusto vio la oportunidad y la aprovechó. Invito a don Victoriano a visitar la hacienda San Gabriel, le presento a Dolores, y negoció un acuerdo matrimonial que beneficiaba a ambas familias. El problema era Dolores. Don Victoriano era un hombre desagradable, gordo, sudoroso, con una risa que sonaba como un gruñido, trataba a las mujeres como posesiones y a los sirvientes como animales. Durante su visita, Dolores lo observó con horror creciente. Este era el hombre con quien su padre quería casarla. Este era el hombre a quien tendría que obedecer por el resto de su vida. Se negó. La negativa fue pronunciada en privado, ante su padre, la noche después de que don Victoriano se fuera con la promesa de volver para formalizar el compromiso. Dolores dijo que prefería morir antes que casarse con ese hombre, que no le importaban las consecuencias, que su padre podía golpearla, encerrarla, matarla si quería, pero que no la obligaría a pronunciar los votos matrimoniales. Don Augusto la escuchó en silencio. Su rostro no mostraba emoción. Cuando Dolores terminó de hablar, él simplemente asintió y salió de la habitación. Dolores pensó que había ganado. Estaba muy equivocada. Capítulo 8. El secreto. Lo que pasó en las semanas siguientes es objeto de disputa. La versión oficial, la que la familia Echavarría presentó al mundo, era simple. Dolores había contraído fiebres y había muerto el 23 de junio de 1888. Una tragedia, pero no infrecuente en aquella época, cuando las enfermedades mataban sin previo aviso. Pero había otra versión, una versión susurrada por los sirvientes, contada en voz baja en las rancherías, transmitida de generación en generación como una advertencia sobre los peligros de desafiar a los poderosos. Según esta versión, Dolores no había muerto de fiebres. Dolores había cometido algo peor que rechazar un matrimonio. Había deshonrado a la familia. Los detalles varian según quien cuente la historia. Algunos dicen que estaba embarazada, que había tenido relaciones con alguien, quizás con Rafael, el hijo del capataz que había sido expulsado años antes. Otros dicen que había intentado huir de la hacienda, que había sido capturada en el camino y traída de vuelta en desgracia. Otros más hablan de una carta de amor encontrada, de un diario secreto descubierto, de evidencia de una vida interior que Dolores había mantenido oculta de su padre. No sabemos cuál de estas versiones, si alguna, es verdadera. Los documentos de la época son escasos y contradictorios. Lo que sí sabemos es lo que pasó después. Capítulo 9. El castigo. Según los testimonios recogidos décadas más tarde, don Augusto reunió a sus hijos varones y a su esposa la noche del 15 de junio de 1888. Les explicó la situación. Les dijo que Dolores había deshonrado a la familia, que el escándalo era inevitable si la noticia se hacía pública, que había que actuar con rapidez y decisión. Y les presentó su plan. Dolores no sería castigada de forma convencional. No sería golpeada ni encerrada temporalmente, ni enviada a un convento, que eran los castigos habituales para hijas desobedientes. Dolores sería borrada. Para el mundo exterior, Dolores moriría. Se anunciaría su muerte por enfermedad. Se celebraría un funeral. Se guardaría el luto apropiado. La familia lloraría públicamente a la hija perdida, y nadie sospecharía nada. Pero en realidad, Dolores seguiría viva. Viva y encerrada en una habitación preparada especialmente para ella, oculta en las entrañas de la casona. Una habitación sin ventanas, sin luz, sin comunicación con el exterior. Una tumba para los vivos. Ahí pasaría el resto de sus días, alimentada con lo mínimo para mantenerla viva.
privada de todo contacto humano excepto el de quien le pasara la comida por una ranura. Olvidada por todos, como si nunca hubiera existido. Este era el castigo de don Augusto, no la muerte, sino algo peor que la muerte. La no existencia. Dona Catalina, según los testimonios, intentó protestar. Pero don Augusto la silenció con una mirada. Los hermanos de Dolores no dijeron nada. Habían sido criados para obedecer y obedecieron. Esa misma noche comenzaron los preparativos. Capítulo 10. La habitación. La habitación fue preparada en el sótano de la casona, en una sección que normalmente se usaba para almacenar vino. Era un espacio pequeño, quizás 3 metros por 3 metros. Las paredes eran de piedra, gruesas, a prueba de sonido. La única entrada era una puerta de madera reforzada con hierro, con una pequeña ranura en la parte inferior por donde se podía pasar un plato de comida. No había ventanas, no había luz de ningún tipo. La oscuridad era absoluta, total, permanente. Se colocó un catre con un colchón delgado, un balde para las necesidades fisiológicas, y nada más. Ni libros, ni ropa de cambio, ni nada que pudiera hacer la existencia soportable. La habitación fue diseñada no para castigar, sino para destruir, para deshacer lentamente a la persona que la ocupara. Los trabajadores que prepararon la habitación no sabían para qué era. Se les dijo que era un nuevo almacén, que requería seguridad especial. Cuando preguntaron por qué no había ventilación, se les ordenó que dejaran de hacer preguntas. Solo los miembros de la familia sabían la verdad. Y la verdad era que a partir del 17 de junio de 1888, Dolores Echavarría dejaría de existir. Capítulo 11. La última noche. La noche del 16 de junio de 1888, Dolores fue convocada al despacho de su padre. No sabemos exactamente qué se dijo en esa reunión. Solo tenemos fragmentos, reconstrucciones basadas en testimonios indirectos. Lo que sí sabemos es que Dolores entró al despacho como una mujer libre y salió como una prisionera. Según una criada que estaba limpiando cerca del despacho, escucho gritos, llantos, súplicas. Escucho a Dolores pedir perdón, prometer obediencia, jurar que se casaría con quien su padre quisiera. Escucho a don Augusto responder con voz fría, calmada, implacable, y luego escucho silencio. Cuando la puerta del despacho se abrió, Dolores fue sacada por sus hermanos. Estaba pálida, temblorosa, con los ojos hinchados de llorar. La llevaron hacia el sótano mientras las criadas miraban, confundidas y asustadas, sin entender qué estaba pasando. Esa fue la última vez que alguien, aparte de su familia inmediata, vio a Dolores Echavarría. Al día siguiente, la familia anunció que Dolores había caído enferma durante la noche. Fiebres altas, dijeron. El médico fue llamado, pero ya era demasiado tarde. Dolores Echavarría había muerto. Capítulo 12. El funeral. El funeral se celebró el 20 de junio de 1888. Fue un evento solemne, apropiado para una familia de la posición de los Echavarría. La capilla de la hacienda se llenó de flores. Vinieron sacerdotes de la parroquia más cercana, a 2 horas de camino. Asistieron vecinos, socios comerciales, funcionarios locales. El ataúd permaneció cerrado. La familia explicó que la enfermedad había desfigurado el rostro de Dolores, que era mejor recordarla como había sido en vida. Nadie cuestionó la explicación. En aquella época, las enfermedades dejaban marcas terribles, y era común que los ataúdes permanecieran cerrados. Dona Catalina lloró durante toda la ceremonia. Sus lágrimas eran reales, aunque su significado era diferente al que los asistentes imaginaban. No lloraba por una hija muerta. Lloraba por una hija que, en ese preciso momento, estaba viva y encerrada a menos de 100 metros de donde se celebraba su funeral. Don Augusto mantuvo la compostura. Recibió las condolencias con dignidad, agradeció la presencia de los asistentes,
Hablo brevemente sobre la tragedia de perder un hijo. Su actuación fue perfecta, nadie sospechó nada. El ataúd fue enterrado en el cementerio familiar, junto a generaciones de Echavarrías. Una lápida de mármol marcó el lugar. Dolores Echavarría de la Vega, 1869-1888, descanse en paz. Pero Dolores no descansaba, y no conocería la paz durante muchos, muchos años. Tercera parte. La oscuridad. Capítulo 13. Los primeros días. Los primeros días de encierro fueron, según podemos reconstruir, un infierno de pánico y desesperación. Dolores estaba acostumbrada a la luz, al movimiento, a los amplios espacios de la hacienda. De repente se encontró en una oscuridad absoluta, en un espacio tan pequeño que podía tocar las 4 paredes sin moverse del centro. Grito hasta quedarse sin voz. Golpeo las paredes hasta hacerse sangre en los nudillos. Suplico, lloro, amenazó. Prometió obediencia absoluta si la dejaban salir. Juro que nunca volvería a desobedecer. Nadie respondió. La comida llegaba una vez al día, por la ranura de la puerta. Un plato de metal con algo que parecía atole o frijoles, imposible de distinguir en la oscuridad. Un jarro de agua. Nada más. Al principio, Dolores se negó a comer. Pensó que, si se dejaba morir de hambre, al menos terminaría el sufrimiento. Pero el instinto de supervivencia es poderoso. Después de 3 días sin comer, el hambre se volvió insoportable. Empezó a comer. Y así comenzó su nueva existencia, sin luz, sin tiempo, sin esperanza. Capítulo 14. La pérdida del tiempo. Una de las torturas más sutiles del encierro era la pérdida de la noción del tiempo. Sin luz natural, sin rutinas, sin nada que marcara el paso de las horas, Dolores perdió rápidamente la capacidad de distinguir el día de la noche. No sabía si había pasado una semana o un mes, no sabía si era verano o invierno. El tiempo se convirtió en una masa amorfa, sin principio ni fin. Intento mantener algún tipo de orden. Contaba los platos de comida, asumiendo que llegaba uno por día. Pero a veces la comida no llegaba y no sabía si había pasado un día o varios. Su cuenta se desorganizaba, se perdía, se reiniciaba. El silencio era casi absoluto. Los muros de piedra bloqueaban casi todos los sonidos del exterior. Ocasionalmente, Dolores escuchaba algo. El eco lejano de una campana, el murmullo indistinguible de voces, el golpe de una puerta. Pero estos sonidos eran raros y cada vez más difíciles de interpretar. Su mente, privada de estímulos, empezó a crear los suyos propios, alucinaciones visuales en la oscuridad, manchas de color, formas que se movían, rostros que aparecían y desaparecían, voces que susurraban su nombre, conversaciones que no existían, música que nadie tocaba. No sabemos cuándo empezó la locura. Quizás fue gradual, un deslizamiento lento hacia la irrealidad. Quizás fue súbita, un quiebre que ocurrió en algún momento específico. Lo que sabemos es que la mujer que entró en esa habitación en junio de 1888 no era la misma que seguiría ahí décadas después. Capítulo 15. Los que sabían dentro de la familia, el secreto fue guardado con rigor absoluto. Don Augusto era el único que sabía exactamente dónde estaba Dolores y en qué condiciones. Él personalmente supervisaba que la comida llegara, que la habitación permaneciera sellada, que nadie hiciera preguntas. Dona Catalina sabía que su hija estaba viva, pero no tenía permitido verla ni hablar de ella. Según testimonios posteriores, la madre de Dolores se hundió en una depresión profunda después del funeral. Pasaba los días en su habitación, rezando el rosario, llorando en silencio. Murió en 1895, 7 años después del encierro de su hija, sin haber vuelto a verla. Los hermanos de Dolores sabían la verdad, pero la compartimentalizaron. Augusto hijo y Fernando continuaron con sus vidas, administrando partes de la hacienda, casándose, teniendo hijos. Carlos
el menor de los varones, se fue a vivir a la capital en 1890, supuestamente por negocios, aunque algunos sugieren que huía de la culpa. Los sirvientes sospechaban algo: la comida que desaparecía sin explicación, los ruidos que a veces se escuchaban desde el sótano, la actitud extraña de la familia. Pero las sospechas eran peligrosas. Los que hacían preguntas eran despedidos inmediatamente. Los que hablaban demasiado desaparecían. Y así el secreto se mantuvo, año tras año, década tras década. Capítulo 16. Los ruidos en las paredes. Fue alrededor de 1892, 4 años después del encierro, cuando empezaron los rumores entre los trabajadores de la hacienda. Decían que se escuchaban ruidos extraños que venían de la casona principal. Llantos ahogados, golpes rítmicos contra las paredes, algo que parecía cánticos o rezos en voz baja. Los ruidos ocurrían principalmente de noche, cuando la casa estaba en silencio y los sonidos podían viajar más lejos. Las criadas que dormían en la casona eran las más afectadas. Varias renunciaron sin dar explicaciones, simplemente empacando sus cosas y huyendo en medio de la noche. Las que se quedaban hablaban de pesadillas, de la sensación de ser observadas, de una presencia que vagaba por los pasillos después de la medianoche. Don Augusto descartó los rumores como supersticiones de gente ignorante. Amenazó con despedir a cualquiera que propagara historias de fantasmas, pero los rumores no desaparecieron, solo se volvieron más discretos. En las rancherías cercanas, los trabajadores hablaban de la Llorona de San Gabriel. Decían que era el fantasma de alguien que había muerto en la hacienda, que vagaba por la casona buscando venganza. No sabían cuán cerca de la verdad estaban. Capítulo 17. La vida de don Augusto. Mientras Dolores se pudría en la oscuridad, don Augusto continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Sus negocios prosperaron, expandió las tierras de la hacienda, compró propiedades en la ciudad, aumentó su influencia política. Era invitado a eventos importantes, consultado por funcionarios de gobierno, respetado por la comunidad empresarial. Se casó de nuevo en 1896, 4 años después de la muerte de dona Catalina. Su nueva esposa era una mujer 20 años menor que él, de familia humilde pero ambiciosa. No sabía nada del secreto de la hacienda. Don Augusto se aseguró de que nunca se acercara al sótano. Tuvo 2 hijos más con su segunda esposa, que crecieron ajenos a la existencia de su media hermana encerrada bajo sus pies. Don Augusto vivía, a todas apariencias, una vida plena y exitosa. Pero algunos testimonios sugieren que no era tan tranquilo como parecía, que tenía problemas para dormir, que a veces se despertaba gritando, que en sus últimos años se volvía cada vez más paranoico, convencido de que alguien lo vigilaba. Quizás era la culpa, o quizás era algo más. Capítulo 18. El paso de los años. Los años pasaron. 1890, 1895, 1900, 1905, 1910. Dolores seguía en su habitación, alimentada una vez al día, olvidada por todos, excepto por quien le pasaba la comida por la ranura. No sabemos cómo era su vida durante esos años. No tenemos testimonios directos, no hay diarios ni cartas, solo podemos imaginar 20 años en oscuridad total, 20 años sin ver otro rostro humano, 20 años sin escuchar una voz amable, sin sentir el sol en la piel, sin respirar el aire fresco del campo que la rodeaba, pero que ella no podía ver ni oler. Imaginar cómo la mente se adapta o se quiebra, o ambas cosas. Imaginar las alucinaciones que se vuelven más reales que la realidad. Los amigos imaginarios que pueblan la oscuridad. Las conversaciones con personas que murieron hace años o que nunca existieron. Imaginar las memorias que se distorsionan con el tiempo.
El rostro de su madre que se vuelve borroso, la voz de Rafael que se confunde con otras voces, el color del cielo que ya no puede recordar. Imaginar el yo que se fragmenta y se reconstruye una y otra vez, cada vez más alejado de la persona que fue. Imaginar el cuerpo que envejece en la oscuridad, los músculos que se atrofian por falta de uso hasta que caminar se vuelve imposible. Los ojos que pierden la capacidad de procesar la luz, que se adaptan a la oscuridad, pero que ya no podrán funcionar en el mundo exterior. La piel que se vuelve pálida, casi transparente, por nunca ver el sol. Los dientes que se caen por la desnutrición. El cabello que se vuelve blanco antes de tiempo. Imaginar el tiempo que se estira hasta volverse irreconocible. Un día igual a otro, una semana igual a otra, un año igual a otro, sin estaciones, sin fiestas, sin cumpleaños, sin nada que marque el paso del tiempo, excepto el lento deterioro del propio cuerpo. Dolores Echavarría. Entro en esa habitación a los 19 años, joven y llena de vida, con sueños y esperanzas y un espíritu que su padre no había podido domar. Cada año que pasaba, un poco más de esa juventud moría. Y eventualmente, lo que quedó no era Dolores. Era algo diferente, algo que había sido Dolores alguna vez, pero que se había transformado en otra cosa. Algo que ya no era completamente humano, pero que tampoco había dejado de serlo del todo. Capítulo 19. La muerte de don Augusto. Don Augusto Echavarría murió el 12 de marzo de 1910. Tenía 80 años. Había vivido una vida larga y, según los estándares de la época, exitosa. Había visto crecer a sus hijos y nietos, había acumulado riqueza y poder, había dejado su marca en la región. Murió en su cama, rodeado de su familia, atendido por médicos. Sus últimas palabras, según quienes estaban presentes, fueron incoherentes, fragmentos de oraciones que nadie pudo entender. Pero una criada que limpiaba afuera de la habitación juró haber escuchado algo. Juro que, en sus últimos momentos, don Augusto susurró un nombre, el nombre de Dolores. Fue enterrado con todos los honores en el cementerio familiar, a pocos metros de la tumba de su hija. La tumba que cubría un ataúd vacío, y en el sótano de la casona, Dolores seguía viva. Había sobrevivido a su padre, había sobrevivido 22 años de encierro, pero su calvario estaba lejos de terminar. Cuarta parte. El legado. Capítulo 20. Los nuevos amos. Con la muerte de don Augusto, la hacienda San Gabriel pasó a manos de su hijo mayor, Augusto Echavarría hijo. Augusto hijo era una versión más suave de su padre. Había heredado la dureza familiar, pero también una cierta debilidad de carácter que don Augusto siempre había despreciado. Bebía demasiado, apostaba con frecuencia y dejaba gran parte de la administración de la hacienda en manos de capataces y administradores. Pero había heredado también el secreto y, como su padre, lo mantuvo. La comida seguía llegando a la habitación del sótano una vez al día. Quien la llevaba ahora era diferente, un sirviente de confianza que había sido instruido por don Augusto años atrás. El sirviente no hacía preguntas, solo cumplía su deber. Augusto hijo raramente pensaba en su hermana. Había pasado tanto tiempo que era fácil olvidar que existía. La habitación en el sótano era como un mueble viejo que nadie usa, pero nadie se atreve a tirar. Estaba ahí, y eso era todo. La Revolución Mexicana estalló en 1910, poco después de la muerte de don Augusto. Los siguientes años fueron turbulentos para la hacienda. Hubo alzamientos, hubo saqueos, hubo momentos en que la familia tuvo que huir temporalmente, pero la casona sobrevivió, y la habitación en el sótano permaneció intacta. Dolores, ignorante de todo lo que pasaba afuera, seguía en su oscuridad.
La revolución, la guerra, el cambio de un siglo a otro, nada de eso existía para ella, solo la oscuridad, el silencio y el plato de comida que aparecía una vez al día. Capítulo 21. El descubrimiento. El secreto de la Hacienda San Gabriel fue descubierto en 1923, 35 años después del encierro de Dolores. Augusto Echavarría, hijo, había muerto en 1920, víctima de una neumonía que se negó a tratar a tiempo. La hacienda había pasado a su hijo, Augusto III, un joven de 25 años que apenas conocía la propiedad. Había crecido en la capital, educado en colegios de la ciudad, y veía la hacienda como un negocio a administrar, no como un hogar. En 1923, Augusto III decidió renovar la casona. Quería modernizarla, instalar electricidad, convertirla en una residencia digna del siglo XX. Contrató arquitectos y trabajadores de la ciudad, gente que no conocía las viejas historias, que no sabía de los ruidos en las paredes ni de la llorona de San Gabriel. Fue durante la renovación del sótano que descubrieron la puerta. Estaba oculta detrás de estantes de madera cubierta de polvo y telarañas. Los trabajadores la encontraron cuando movían los estantes para evaluar el estado de las paredes. Nadie sabía qué había detrás. Augusto III fue llamado y ordenó que abrieran la puerta. Lo que encontraron los marcó para siempre. Capítulo 22. Lo que había dentro. Detrás de la puerta había una habitación pequeña, sin ventanas, sumida en una oscuridad absoluta. Y en la habitación, acurrucada en un rincón, había una mujer, o lo que quedaba de una mujer. Era una figura esquelética, con la piel tan pálida que parecía transparente, el cabello blanco y enredado cayendo hasta el suelo. Sus ojos, cuando la luz de las lámparas los alcanzó, eran como los de un animal ciego, desenfocados, incapaces de procesar la luz, parpadeando frenéticamente. Estaba desnuda, cubierta solo por los restos de lo que alguna vez había sido un camisón. El olor era insoportable. Las paredes estaban cubiertas de marcas, rasgaduras hechas con las uñas a lo largo de los años. Y estaba viva. Tenía 54 años, aunque parecía mucho mayor. Había pasado 35 años en esa habitación, más de la mitad de su vida, encerrada en la oscuridad mientras el mundo exterior cambiaba de formas que ella nunca conocería. Cuando los trabajadores intentaron acercarse, ella gritó. Un grito que no era humano, un sonido que helaba la sangre. Se arrastró hacia el rincón más alejado, cubriéndose la cara con las manos, tratando de escapar de la luz que le quemaba los ojos. Augusto III, según testimonios, vomitó al ver la escena. Los trabajadores huyeron de la habitación, persignándose, convencidos de que habían encontrado un fantasma o un demonio. Pero no era un fantasma, era Dolores Echavarría, la hija que había sido enterrada 35 años atrás, la hija que nunca había muerto. Capítulo 23. Los últimos días Dolores fue sacada de la habitación y llevada a una de las recámaras del piso superior. Estaba en un estado deplorable. La desnutrición crónica había dañado sus órganos. La falta de luz solar había destruido su visión. La ausencia de ejercicio había atrofiado sus músculos hasta el punto de que no podía caminar, y su mente estaba en un lugar que nadie podía alcanzar. Se llamó a un médico de la ciudad más cercana. El médico, un hombre joven que nunca había visto algo así, hizo lo que pudo, pero desde el principio supo que era inútil. El cuerpo de Dolores estaba demasiado dañado. Había sobrevivido 35 años de encierro, pero ahora que estaba libre, su cuerpo finalmente se rendía. Dolores murió el 8 de agosto de 1923, menos de 2 meses después de ser descubierta. No se sabe si en algún momento recuperó la lucidez, si entendió que había sido liberada, si reconoció a alguien de su familia.
Los testimonios son contradictorios. Algunos dicen que susurraba nombres, que pedía ver a su madre, que preguntaba por Rafael. Otros dicen que nunca pronunció una palabra coherente, que solo gemía y lloraba como un animal herido. Fue enterrada en el cementerio familiar, junto a la tumba vacía que llevaba su nombre desde 1888. No hubo funeral público esta vez. Augusto III no quería que nadie supiera lo que había pasado, la vergüenza que su familia había cargado durante generaciones. Pero los secretos tienen una forma de escapar, y este secreto era demasiado grande para contenerlo. Capítulo 24. Asunto. Las consecuencias. La noticia de lo que había pasado en la hacienda San Gabriel se filtró lentamente. Los trabajadores que habían descubierto la habitación hablaron. El médico que había atendido a Dolores escribió un informe. Las criadas de la hacienda compartieron lo que habían visto con sus familias, y las familias lo contaron a los vecinos. En semanas, toda la región sabía la verdad. La hija de los Echavarría no había muerto en 1888. Había sido encerrada viva por su propio padre, mantenida en una tumba para los vivos durante 35 años. El escándalo fue enorme. Los Echavarría, que habían sido una de las familias más respetadas de la región, se convirtieron en parias. Nadie quería hacer negocios con ellos, nadie quería asociarse con ellos, nadie quería que su nombre fuera mencionado junto al suyo. Augusto III intentó defender a su familia, argumentando que él no había sabido nada, que el secreto había sido guardado por generaciones anteriores. Pero nadie le creyó. Era nieto de don Augusto y eso era suficiente para condenarlo. La hacienda fue vendida en 1925 a una familia de la capital que no conocía su historia. Los Echavarría se dispersaron, cambiando de nombre, mudándose a otras ciudades, tratando de escapar de la sombra de lo que su familia había hecho. Pero la historia no se olvidó, y la hacienda nunca volvió a ser la misma. Capítulo 25. Los fantasmas. Los nuevos dueños de la hacienda San Gabriel duraron menos de un año. Empezaron a escuchar ruidos desde el primer día. Llantos que venían de las paredes, pasos en los pasillos vacíos, puertas que se abrían y cerraban solas. Los sirvientes que contrataron renunciaban uno tras otro, negándose a pasar la noche en la casona. La familia propietaria, gente educada y racional, trató de encontrar explicaciones lógicas, el viento, la antigüedad de la casa, la sugestión. Pero los fenómenos no cesaron. Si acaso, se intensificaron. Vendieron la propiedad en 1926, con pérdidas significativas. Los siguientes dueños duraron aún menos. A lo largo de las décadas siguientes, la hacienda San Gabriel pasó de mano en mano, cada propietario huyendo después de experiencias que no podían explicar. La casona se fue deteriorando, abandonada durante periodos cada vez más largos. Los habitantes de la región evitaban el lugar. Decían que estaba maldito, que el espíritu de Dolores seguía ahí, atrapado entre las paredes que la habían aprisionado en vida. Decían que en las noches de luna nueva se podían ver luces en las ventanas de la casona abandonada, y que si uno se acercaba demasiado, podía escuchar los llantos de una mujer que había sido olvidada por el mundo. Eran supersticiones, por supuesto, leyendas de gente sencilla, o quizás no. Capítulo 26. La hacienda. Hoy, la hacienda San Gabriel todavía existe. La casona principal está en ruinas, con el techo parcialmente hundido y las paredes cubiertas de vegetación. Nadie ha vivido ahí en décadas. La propiedad es ahora parte de un ejido, las tierras divididas entre campesinos que la trabajan, pero que evitan acercarse a las ruinas de la casa principal. La habitación donde Dolores pasó 35 años ha sido sellada. Nadie quiere entrar, nadie quiere ver lo que hay dentro. Las marcas en las paredes, según quienes la vieron en 1923,
siguen ahí, testimonio silencioso de décadas de sufrimiento. La tumba de Dolores, la tumba real, está en el cementerio familiar, junto a la tumba vacía que llevó su nombre durante tanto tiempo. Alguien, nadie sabe quién, la visita ocasionalmente, deja flores, enciende velas. Quizás un descendiente lejano, quizás alguien que simplemente conoce la historia y siente que debe hacerlo. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, alguien reporta haber visto algo en las ruinas de la hacienda. Una figura pálida en una ventana, una sombra que se mueve donde no debería haber nadie, un llanto que el viento trae desde las paredes derruidas. Dolores Echavarría fue borrada del mundo por su padre, pero su historia, de alguna forma, sobrevivió. Y sigue siendo contada un siglo después como advertencia de lo que puede pasar cuando el poder no tiene límites y cuando el honor se vuelve más importante que la humanidad. Quinta parte. Reflexión. Capítulo 27. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Después de toda esta investigación, es importante ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Sabemos que Dolores Echavarría existió. Los registros parroquiales confirman su nacimiento en 1869 y su muerte en 1888. Sabemos que la familia Echavarría era una de las más poderosas de la región, que don Augusto era el patriarca, que había tensiones dentro de la familia. Sabemos que algo pasó en 1923 que sacudió a la comunidad. Los testimonios de esa época, aunque fragmentarios, son consistentes. Se descubrió algo terrible en la hacienda San Gabriel, algo que involucraba a una mujer que había estado encerrada durante décadas. Pero hay mucho que no sabemos. No sabemos exactamente por qué Dolores fue encerrada. Las historias varían. Embarazo fuera del matrimonio, negativa a casarse, algún otro tipo de deshonra. Quizás nunca sabremos la verdad. No sabemos cómo era su vida durante esos 35 años. No hay diarios, no hay cartas, no hay testimonios directos. Solo podemos imaginar, y la imaginación se queda corta ante un sufrimiento de esa magnitud. No sabemos qué pasó con los demás miembros de la familia. Los registros se pierden, los descendientes se dispersaron, los nombres se cambiaron. La familia Echavarría, tan prominente en el siglo XIX, simplemente desapareció de la historia. Y no sabemos si los fenómenos reportados en la hacienda son reales o producto de la sugestión colectiva. Quizás son solo historias que la gente cuenta para explicar una tragedia que no tiene explicación. O quizás hay algo más. Algunas preguntas nunca tendrán respuesta. Y capítulo 28. La crueldad humana. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que don Augusto Echavarría cometió uno de los actos más crueles que un padre puede cometer contra una hija. No la mató. Eso habría sido más misericordioso. La condeno a algo peor que la muerte, una vida sin vida, una existencia sin existencia. La borro del mundo mientras la obligaba a seguir respirando. ¿Por qué lo hizo? Quizás por honor, ese concepto tan importante en la sociedad del siglo XIX que justificaba atrocidades en nombre de la reputación familiar. Quizás por orgullo, la incapacidad de aceptar que su hija lo había desafiado. Quizás por crueldad pura, el placer sádico de controlar completamente a otra persona. No lo sabemos. Y quizás no importe. Lo que importa es que pasó. Que una mujer de 19 años fue enterrada viva por su padre, que pasó 35 años en la oscuridad, que murió poco después de ser liberada porque su cuerpo ya no podía funcionar fuera de su prisión, y que nadie fue castigado por ello. Don Augusto murió respetado y rico. Sus hijos vivieron vidas normales. La familia prosperó durante décadas después del encierro de Dolores. La justicia nunca llegó. Quizás eso es lo más perturbador de todo.
Que la crueldad, cuando viene de los poderosos, puede quedar impune, que una vida puede ser destruida sin consecuencias, que el honor, ese honor tan preciado, puede justificar cualquier atrocidad. Capítulo 29. El olvido. Y luego el olvido. Dolores Echavarría pasó 35 años olvidada. Su propia familia la olvidó, o fingió olvidarla. El mundo exterior nunca supo que existía. Fue borrada de la historia mientras aún estaba viva. Y después de su muerte real, el olvido continuó. La historia de lo que pasó en la hacienda San Gabriel se convirtió en una leyenda local. Una historia que se contaba en voz baja, pero que pocos conocían fuera de la región. Los libros de historia no la mencionan. Los archivos oficiales la ignoran. Hasta ahora. Hoy, más de 100 años después, contamos su historia. Le damos voz a quien fue silenciada. Recordamos a quien fue olvidada. No es justicia, porque la justicia ya no es posible. Pero es algo. Es reconocer que Dolores existió, que sufrió, que merecía algo mejor de lo que recibió, que su vida, aunque fue destruida, tuvo valor, y es una advertencia de lo que puede pasar cuando el poder no tiene límites, de lo que puede pasar cuando las familias se convierten en prisiones, de lo que puede pasar cuando el silencio protege a los culpables. Dolores Echavarría fue borrada del mundo. Pero hoy, en este archivo, la traemos de vuelta, la hacemos visible de nuevo, la sacamos de las sombras donde la escondieron, y eso, aunque sea pequeño, es algo. Epílogo. Lo que quedó. En algún lugar de México hay una hacienda en ruinas. Sus paredes de piedra siguen en pie, aunque el techo se ha derrumbado en varios lugares. Los jardines que alguna vez fueron cuidados ahora son selva. Las fuentes están secas, las estatuas caídas, los caminos borrados por la vegetación. En el sótano de esa hacienda hay una habitación sellada. Nadie ha entrado en ella desde 1923. Las paredes todavía tienen las marcas de uñas que Dolores dejó a lo largo de 35 años. El aire todavía huele a encierro, a desesperación, a sufrimiento. En el cementerio cercano hay una tumba con 2 fechas, 1869-1888, y junto a ella otra tumba, sin fechas, con un nombre casi borrado por el tiempo. Y de noche, cuando el viento sopla desde las montanas, algunos dicen que se pueden escuchar llantos que vienen de la hacienda. Llantos de alguien que fue olvidada, que fue borrada, que fue condenada a la no existencia. Quizás son solo el viento, quizás son ecos del pasado, quizás son algo más. No lo sabemos, y quizás nunca lo sabremos. Pero recordamos, y mientras recordemos, Dolores no estará completamente olvidada. Cierre y así concluye el caso de la hija que fue borrada del mundo. Una historia de crueldad familiar, de honor malentendido, de poder sin límites. Una mujer que pasó 35 años en la oscuridad porque su padre no podía tolerar su desobediencia. Una vida destruida en nombre de la reputación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué habrían hecho en el lugar de Dolores? ¿Qué habrían hecho en el lugar de su madre, de sus hermanos, de los sirvientes que sabían pero callaban? Y la pregunta más difícil, ¿qué habríamos hecho nosotros en esa época, en ese lugar, con esas reglas? Es fácil juzgar desde el presente, pero el pasado tenía sus propias lógicas, sus propios horrores. Y esos horrores, aunque nos parezcan lejanos, siguen teniendo ecos en el presente. Déjenme sus reflexiones en los comentarios. Comenten desde qué lugar del mundo están vigilando este caso con nosotros. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué preguntas les deja esta historia. Y si les conmovió este episodio del Archivo Sombrio, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos casos. Compartan este video con alguien que entienda que la memoria es una forma de justicia.
Compartan con alguien que se niegue a olvidar. Compartan con alguien que sepa que, detrás de las paredes de las casas más respetables, a veces se esconden los secretos más oscuros. Porque hay historias que merecen ser contadas. Y hay víctimas que merecen ser recordadas, aunque sea un siglo después. Hasta la próxima, guardianes del archivo. Aquí, en el archivo sombrio, sacamos a la luz lo que fue enterrado en las sombras. Nota del archivo. Este caso fue reconstruido a partir de testimonios orales, registros fragmentarios y tradición local. La veracidad de los hechos narrados no puede ser confirmada ni desmentida. Los nombres y ubicaciones específicas han sido modificados para respetar a posibles descendientes. La Hacienda San Gabriel, tal como es descrita aquí, representa un lugar compuesto basado en múltiples propiedades de la época. Si usted conoce historias similares de su región, puede compartirlas con el equipo del Archivo Sombrio a través de nuestros canales oficiales. Recordemos, detrás de las fachadas más respetables, a veces se esconden los secretos más terribles, y el silencio, muchas veces, es complicidad. Fin.